Siempre supimos que no debíamos acercarnos a esa parte de la base. El sector norte de Fort Glay era como un vacío en los mapas oficiales. Era febrero, y en el corazón de Alaska, el invierno pesaba con toda su fuerza. El termómetro marcaba -23, pero el viento lo empujaba bajo la piel, haciéndolo sentir como -40, como si nuestras venas llevaran hielo en lugar de sangre. Aquel día la patrulla parecía sencilla: recorrer la línea de la cerca norte, pasar por el depósito de vehículos y regresar para dar el informe. Nada extraordinario. Una rutina monótona que cualquiera podría realizar medio dormido, si no fuera porque los párpados se congelaban con cada parpadeo. Al menos eso pensábamos. Pero esa noche, bajo la nieve endurecida, un secreto enterrado estaba a punto de abrirse paso. A mitad de camino, el soldado Mahoney notó algo extraño. La nieve se hundía en un punto, como si la tierra debajo respirara. Nos acercamos. Cuando Mahoney presionó con la bota, la capa cedió como un tablero de contrachapado. Al apartar la nieve, aparecieron tablas viejas, torcidas, desgastadas por el tiempo. La mirada del sargento Kane se endureció. Ordenó limpiar la zona. Con los guantes rígidos por el frío, logramos despejar un rectángulo que revelaba una especie de compuerta. Tenía bisagras oxidadas, casi reducidas a polvo, y un cerrojo pesado, algo que jamás deberíamos haber encontrado en medio de una base activa. Probablemente un viejo túnel de mantenimiento, murmuró Kane, pero su tono no era convincente. Llamó al mando. La respuesta llegó rápida y seca. Aseguren el área. Esperen, un procedimiento estándar, aunque la tensión en la mandíbula de Kane decía que había más de lo que nos contaban. Dividió al equipo. 2 quedaron de guardia mientras él y Mahoney fueron a buscar herramientas. Volvieron con unas pinzas y cortaron el cerrojo. El metal crujió como un hueso frágil. La compuerta se abrió lentamente, gimiendo, como si respirara por primera vez en décadas. El olor nos golpeó de inmediato. Tierra húmeda, metal oxidado y algo más. Un hedor agrio, rancio, como el de una despensa cerrada con carne podrida durante años. Debajo se extendía un túnel. No era oscuridad total, pero sí un abismo profundo. Podíamos distinguir unos 15 metros hacia abajo, y luego, nada. Sombras. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera vieja, el mismo estilo que en las galerías mineras de los años 50. Pero el aire era diferente, más denso, más pesado, difícil de respirar, como inhalar a través de un trapo empapado. Kane iba a informar de nuevo, cuando de repente su radio chilló con una interferencia brutal. El ruido nos hizo estremecer, y entonces, entre la estática, una voz, grave, apagada, pero humana. No hablaba inglés. Mahoney me miró y articuló sin voz. Ruso. Tal vez era ruso, tal vez algo más antiguo. La transmisión se cortó de golpe. Un silencio espeso nos envolvió. Kane no dijo nada por un momento. Luego ordenó cerrar la compuerta con un bloqueo provisional y mantener guardia hasta que llegara un equipo de ingenieros. Para nosotros, ese debía ser el final. Pero en la noche, el silencio fue reemplazado por algo mucho peor. Durante mi turno de guardia, escuché pasos que venían desde el túnel. No era el viento, no era un animal. Eran pisadas humanas, lentas, deliberadas, acercándose a la compuerta. Me incliné para intentar ver. El sonido se detuvo. Un segundo después, mi radio de respaldo emitió un susurro en aquella misma lengua extraña. No sé por qué, pero sentí que me hablaba directamente a mí. Había clavos oxidados a lo largo de los bordes. Algunas partes de la galería estaban cubiertas con acero corrugado. Los años lo habían teñido de naranja y marrón, dejando manchas de óxido que caían como lágrimas. Con el amanecer llegaron los ingenieros. 2 camiones, 4 soldados vestidos de blanco para el frío, un civil con un dossier en la mano y un técnico EOD que parecía incómodo hasta que olió el aire del interior. Bajaron un medidor de gases con una cuerda. El oxígeno era bajo, pero no letal. No había vapores explosivos.
tampoco radiación, pero el hedor seguía allí. El civil tomó notas y luego preguntó a Kane: ¿quién abrió el candado? Yo, respondió Kane. Operaciones me dio la orden. El civil frunció el ceño, como si eso fuera a causar problemas en otro nivel. Los ingenieros pidieron mapas antiguos. Operaciones trajo una carpeta polvorienta de la biblioteca de la base, con notas manuscritas de los años 60, líneas de combustible, cables de energía enterrados, canales de lluvia, búnkeres abandonados. Nada coincidía con aquel lugar. El técnico EOD revisó la entrada buscando trampas o cables trampa. No encontró nada. Solo una pequeña placa metálica doblada, atrapada bajo un clavo. La sacó con su cuchillo. Tenía un sello desvaído. Las letras eran inglesas. La fecha, 1951. El resto, demasiado desgastado para leerse. El civil levantó la vista. ¿Alguien aquí habla ruso? Lo dijo como si deseara que la respuesta fuera no. Mahoney negó con la cabeza. Yo conocía un puñado de palabras de maniobras conjuntas en Europa. Lo suficiente para distinguir números, lo bastante para saber si alguien estaba contando. Operaciones decidió aplazar la entrada hasta reforzar la estructura. Tenía sentido. La madera estaba tan podrida que un hombre pesado podía hundirla solo con respirar. Enviaron un segundo equipo de seguridad para rotar con nosotros. Pero como fuimos quienes lo descubrimos, seguimos siendo los principales responsables. Por la tarde llegó un instructor llamado Metz con una unidad K-9. El perro estaba entrenado, tranquilo, acostumbrado al ruido, pero no se acercó a la compuerta. Sus orejas se echaron hacia atrás y gruñó desde el pecho. Metz intentó atraerlo con una recompensa, pero el animal retrocedió, escondió la cola entre las patas y se sentó lejos de la abertura. Metz miró a Kane. Kane asintió una sola vez. «Regístralo». Y se fueron, aunque el perro no dejaba de mirar hacia atrás por encima del hombro. Ese día el sol no salió. Solo manchó el horizonte. A esa luz apagada, la nieve alrededor de la compuerta parecía podrida. Nuestro aliento quedaba suspendido frente a nosotros, brillando. Mis dedos primero se entumecieron, luego ardieron y al final se instalaron en ese dolor sordo que solo conoces después de pasar demasiado tiempo en el frío. Hacia las 16 horas, Operaciones volvió a llamar. Habían encontrado una nota en un informe antiguo. A principios de los 50, se excavaron depósitos temporales para componentes de prueba y equipos. Cuando se rediseñó el centro de pruebas en regiones frías, algunos fueron sellados y rellenados, pero no se listaban las ubicaciones exactas. Ninguna mención de un túnel bajo el depósito de vehículos. Esa noche me tocó la primera guardia. Me dije a mí mismo que era solo por el frío, pero no era la verdad. No quería dejar a Mahoney solo con esos susurros. El cielo estaba cubierto de estrellas cortantes. Las auroras boreales eran tenues, una neblina verde, humo sobre la oscuridad. Me quedé sobre la compuerta, escuchando más allá de mi propia respiración. Me repetí que la voz de la radio era un eco ionosférico. Aquí ocurría. Podías captar a pescadores en Asia o conversaciones de taxi desde un país que ni siquiera podías ubicar en un mapa. Quizás solo era el cerebro, tratando de dar forma al ruido. Para romper el silencio, presioné la radio de respaldo. Gruñó. Se calló. Gruñó otra vez. Pero no habló conmigo. No aquella vez. Hubo algo que no anoté en el diario. No estaba seguro de lo que significaba. La nieve alrededor de la compuerta tenía un patrón que no era de nuestras botas ni del viento. Era como una ligera curva, como si algo hubiera empujado desde abajo y luego se hubiera asentado. El tipo de huella que dejaría una tubería enterrada al moverse con el deshielo. La observé hasta que mis ojos lloraron y las lágrimas se congelaron. A medianoche, Kane vino a relevarme. «¿Qué viste?», preguntó. Se lo conté todo. Lo que vi y lo que pensé que era. Me escuchó. No me reprendió. Solo dijo, «Descansa».
Cuando el equipo de investigación vuelva con refuerzos, tendremos respuestas. Le creí, porque quería creerle. Dormí 2 horas. Desperté con una frialdad en el pecho, como si alguien hubiera dejado una moneda allí. Afuera, el viento había cesado. La compuerta seguía en su sitio, dentro del círculo de nieve pisoteada. Inmóvil. No sabía que llegaría a añorar ese silencio. El equipo de investigación no regresó en 2 días. Aquí eso no era raro. El clima, fallas de equipo, órdenes de mayor prioridad. Siempre había razones para retrasar. Pero vigilar un agujero al que no te dejaban entrar empezaba a calarte bajo la piel. Nuestros días se volvieron un bucle. Despertar en la oscuridad helada, rotar las guardias, comer en el DFAC, mantener armas y equipo, y pasar el resto del tiempo vigilando la compuerta o recorriendo la cerca. La compuerta siempre estaba allí, rodeada de nieve sucia y barras químicas, un cuadrado oscuro en medio del blanco. Kane mantenía estrictas las rotaciones. 2 horas de guardia, 2 horas de descanso. Así nadie se congelaba los dedos de pie. Mahoney dijo que se sentía como vigilar una tumba. Le mandé callar, pero no podía contradecirlo. Y entonces, en la primera noche después de los sucesos de la segunda parte, el susurro volvió. En la radio de respaldo, esta vez más largo. La voz era baja, masculina, y las palabras llegaban en ráfagas, como entrecortadas por la respiración. El mismo idioma extraño. Reconocí 2 palabras, números, tal vez fechas. El resto era un zumbido, estática golpeando mis oídos. No hablé, solo envié un clic con el micrófono. Kane estaba al otro lado del perímetro. Minutos después apareció junto a mí. ¿Lo escuchas otra vez?, murmuró. Asentí. No dijo nada más. Nos quedamos allí, los dos, escuchando hasta que la voz se apagó en la noche. Al día siguiente, Mahoney aseguró haber visto movimiento dentro del túnel. Dijo que era como una sombra que se retiraba cuando uno se inclinaba a mirar. No lo registramos, porque si escribes cosas así y el oficial equivocado lo lee, terminas en la oficina de salud conductual. Tratábamos de pasar el tiempo. Café rancio con sabor metálico en la tienda de campaña, bromas torpes, fingir que veíamos algo en la línea de árboles. Pero incluso cuando el viento se calmaba, juraría que el aire alrededor de la compuerta se movía, como un espejismo de calor, excepto que estábamos a 20 grados bajo cero. Tavares dijo que el olor se hacía más fuerte, y no se equivocaba. Cada vez que revisábamos los soportes de madera, nos golpeaba ese hedor, húmedo, agrio, químico. Singh pensó que quizá algo había muerto allí décadas atrás, pero no era solo podredumbre, era algo más. Óxido, grasa y carne descompuesta mezclados en una peste imposible de ignorar. Metz regresó con el K9 el segundo día. Pensó que el perro se habría calmado. No fue así. Las orejas hacia atrás, la cola entre las patas, gruñidos bajos. Esta vez ni siquiera se sentó. Simplemente tiró con fuerza para alejarse. Metz se encogió de hombros. Algunos olores no los toleran nunca. Y se marchó. De día no solo nos quedábamos quietos. Teníamos todavía las tareas normales de seguridad. Controles en la entrada, patrullas de la cerca, escoltar a contratistas hasta los sitios de misiles. Casi se sentía normal, hasta que regresabas al depósito de vehículos y allí estaba, esperándote, el cuadrado negro en la nieve. La forma en la nieve era cada vez más clara. Una protuberancia, como un abultamiento que avanzaba hacia el bosque. Mahoney lo midió con una cinta. Había crecido 5 centímetros en un solo día. Kane le ordenó guardar silencio y no mencionarlo en el informe. Esa noche compartí guardia con Roas. Lo observé mirar la compuerta como si esperara que algo saliera de allí. 30 minutos después me preguntó, ¿has estado en una cueva alguna vez? Sí, respondí. En un entrenamiento en Kentucky. Sacudió la cabeza. Las cuevas se sienten vacías. Esto se siente lleno. El tercer día el viento del norte se levantó. La madera crujía, la nieve se acumulaba en los bordes.
Al limpiar, encontré pequeñas escamas negras congeladas. Parecían de madera quemada. Las froté entre los guantes. Se deshicieron como carbón. Lo registramos. Sabíamos que los ingenieros querrían una explicación. Esa tarde Kane nos reunió en la tienda. El equipo de investigación vendría al amanecer. Operaciones quería que mantuviéramos la seguridad primaria. El mismo civil estaría con ellos, además de 2 ingenieros nuevos. Kane fue claro. Nadie entra al túnel sin orden directa. Esa noche fue la más tranquila, sin susurros, sin movimiento, solo el viento a través de la base y a lo lejos el golpeteo de un generador. Debí sentir alivio, pero al terminar mi turno olí mis guantes. A pesar de no haber tocado la compuerta, aún olían a esa mezcla química. En mi litera me preguntaba, si ese aire se pegaba al equipo, ¿qué más podía arrastrar consigo? Con las primeras luces, el equipo de investigación llegó. 2 Humvee, un camión plano con un trípode de izado y un Ford civil con matrícula del gobierno. El mismo civil de antes, acompañado por 2 ingenieros con chalecos naranjas y cascos. El técnico EOD no estaba. Y eso ya era extraño. Instalaron el trípode sobre la compuerta. Pasaron la primera hora preparando el descenso. Kane y el civil intercambiaban palabras tensas que no alcancé a oír. Mahoney murmuró que el hombre parecía nervioso. Yo respondí, cualquiera parecería nervioso de pie sobre un agujero como este a menos 25 grados. A las 9 el primer ingeniero estaba listo. Arnés completo, lámpara en el casco, monitor de gases en el pecho. Atado a la cuerda, levantó el pulgar. El torno lo bajó lentamente. Su luz se desvaneció en la oscuridad. Escuchamos su transmisión por el auricular de Kane. Al principio era rutinaria. Medidas, notas sobre la madera, acumulación de hielo, hasta que su voz se quebró. ¿Lo ven? El civil se inclinó al micrófono. ¿Qué se supone que debemos ver? El ingeniero respondió, la voz plana. Unos 5 metros adentro hay otra puerta. De metal, tiene bisagras, hay marcas, esperen. El resto se lo tragó la estática. ¡Qué impresionó! Repite. Silencio. El torno se detuvo a medio camino. Todos contuvimos la respiración. La radio volvió a sonar, pero algo había cambiado en su voz. Era más baja, temblorosa. Creo que aquí hay alguien. Nos miramos unos a otros. El civil preguntó, ¿un animal? El ingeniero no respondió. En su pecho, el monitor de gases comenzó a pitar, bajo oxígeno. Kane ordenó, ¡sal ahora mismo! El torno empezó a subirlo, y entonces, bajo su respiración, se coló otra voz, profunda, apagada. El mismo idioma extraño que ya habíamos oído en la radio de respaldo. La respiración del ingeniero se aceleró. Está justo detrás de mí. Su frase se cortó en un gemido húmedo, sofocado, como si alguien le tapara la boca. El cable se tensó bruscamente, sacudiendo el trípode hasta hacerlo resbalar en la nieve. Kane gritó, ¡súbanlo ya! El torno giró con fuerza. El cable vibraba, como si algo tirara desde abajo. Finalmente, el ingeniero emergió a la superficie. La lámpara del casco estaba apagada. Sus guantes habían desaparecido. El arnés lo sostenía flojo. Su rostro, pálido, helado, y sus labios cubiertos por una escarcha que no era nuestra. Sin corrió con su botiquín hacia el ingeniero herido. Kane y yo tiramos del cable restante. No había heridas visibles, solo shock, falta de oxígeno y algo más. Su pulso era lento pero estable. Intentamos preguntarle qué había pasado. Sus ojos nos seguían, pero no decía una palabra. El civil quería cerrar la operación. Kane estuvo de acuerdo, pero desde operaciones los anularon. Uno más bajará, con cámara corporal. Si hay el menor problema, lo suben de inmediato. Mahoney se ofreció voluntario antes de que alguien pudiera detenerlo. Era más joven, más ágil. Kane dudó, me miró, luego lo miró a él, y al final asintió. 2 minutos, no más.
Lo prepararon, le colocaron la cámara en el pecho y lo bajaron. Su voz sonaba por los auriculares. Pasadizo estrecho, soportes de madera, escarcha. Entonces, puerta metálica adelante, pesada, parece sellada. El civil pidió una toma de cerca. Mahoney inclinó la cámara. Son marcas en ruso, cirílicas, seguro, y un número, parece un número de serie. Su respiración se cortó un instante. Luego dijo, «Esperen, hay luz bajo la puerta». Todos en la superficie nos miramos. Allí abajo no había electricidad. No había razón alguna para que existiera luz. La voz de Mahoney ahora era más rápida. «Hay algo detrás. Se mueve. Lo escucho». La transmisión se apagó. El cable tembló. No un tirón único, sino una serie de sacudidas. Como si algo trepara por él desde abajo. El trípode se deslizó en la nieve. Kane gritó, «¡Súbanlo ya!». El torno chilló. El metal crujía en el frío. El cable vibraba, luchando contra algo invisible. Finalmente, Mahoney emergió. Se balanceaba, los ojos abiertos, sin foco. El casco había desaparecido. Escarcha pegada a sus cejas y barba. Lo liberamos del arnés. Singh se arrodilló junto a él, pero Mahoney lo apartó y retrocedió por la nieve, mirando la compuerta. Su voz se quebró. Golpeó la puerta, justo frente a mí. Estaba llamando, nadie habló. Entonces, desde la camioneta K9, el perro comenzó a ladrar sin control. Ladridos profundos, que el viento arrastró por toda la base. El civil no dudó. Se sella ahora mismo. Los ingenieros cerraron la compuerta con abrazaderas de acero y 2 candados pesados. Guardaron el equipo en silencio. El ingeniero herido fue llevado a la clínica. Mahoney no salió de su litera el resto del día. Esa noche me tocó guardia. La nieve caía espesa, ahogando los sonidos. La radio de repuesto estaba en mi chaleco. A la 1 de la mañana se activó. Golpes, silencio, golpes. Y luego, una voz baja, calmada, en la misma lengua extraña. Esta vez entendí claramente una palabra, mi nombre. Al amanecer, todos en el equipo conocían el patrón. Yo no se los había dicho. En Gley las palabras viajan rápido. Alguien lo oye en la red, otro lo menciona en el comedor. Y antes de darte cuenta, toda la compañía hablaba de lo que vivía en ese túnel. Kane estaba furioso. No por los rumores, sino porque estábamos perdiendo el control. Cuando el miedo se extiende en una unidad, ninguna orden puede detenerlo. El ingeniero herido fue trasladado a Fairbanks. Informe oficial. Incidente por falta de oxígeno. Pero Mahoney solo me hablaba a mí. Dijo que los golpes eran lentos, deliberados. 3, y luego silencio. Y que la luz bajo la puerta titilaba como un fuego. Operaciones reforzó la compuerta con cadenas dobles y asignó guardias armados de la policía militar. A nosotros nos retiraron a patrullas de perímetro. A Kane no le gustó. «Si algo sale de ahí, quiero ojos encima», dijo. Las patrullas fueron tranquilas. Nieve, viento, algún zorro. Pero 2 veces, cerca del bosque junto al depósito de vehículos, vi algo extraño. No movimiento, más bien un resplandor, como aire caliente, pero en medio del hielo. Duró unos segundos y desapareció. Esa noche, mientras limpiaba mi fusil, Roas se acercó. «¿No oíste nada mientras dormías?», negué. Él dijo que había despertado 2 veces con la voz de un hombre hablando ruso, tan cerca que podía sentirle el aliento. La segunda vez bajó los pies de la litera y bajo sus calcetines encontró escarcha en el suelo. A la mañana siguiente, los militares reportaron que encontraron los candados de la compuerta abiertos, no forzados, abiertos con llave. Operaciones habló de negligencia. Kane no lo creyó. Revisó la nieve alrededor. No había huellas. 30 metros a la redonda, el viento lo había dejado todo liso. Esa tarde, la interferencia se propagó. El susurro que antes estaba solo en el canal de reserva, ahora invadía las comunicaciones regulares. Incluso contratistas en los sitios de misiles lo escuchaban. Siempre las mismas 4 palabras.
repetidas con el mismo tono. El traductor de la base las leyó y no volvió a repetirlas a nadie. En la cena, Tavares se acercó. «Te diré algo que debería haber guardado», me confesó. Su hermano estuvo destinado en Gley en los 90. Decía que había rumores de una estación soviética de escucha, construida bajo el permafrost. Durante la expansión, fue descubierta y sellada sin limpiar, pero nunca hubo pruebas. 2 días después, todo se precipitó. Era mitad de turno. Yo y Mahoney estábamos de guardia cerca de la compuerta. Nieve cayendo, viento a la espalda. Y entonces, lo vimos. El abultamiento hacia los árboles era más grande, casi un pie entero más alto. Y en él, marcas, como si algo se hubiera arrastrado desde la compuerta hacia el bosque. Sin huellas, sin neumáticos, solo surcos que se perdían en la oscuridad. Llamamos a Kane y él a operaciones. La orden: mantengan la posición. Me agaché a revisar. La nieve estaba suelta alrededor, pero en los surcos había hielo endurecido. Mahoney no dejaba de moverse, mirando los árboles. «Nos están mirando», dijo. «¿Quién?», pregunté, aunque no quería saber la respuesta. No respondió, porque entonces volvió el susurro. No en la radio, en el aire, a nuestro alrededor. Mismo ritmo, mismas palabras. Luego, desde dentro de la compuerta, 3 golpes, lentos, vacíos. Minutos después llegó el equipo de reconocimiento. 4 policías militares con fusiles térmicos. Escanearon el área. Los surcos no mostraban calor. El bosque no mostraba movimiento. Nos dijeron que nos retiráramos. Esa noche, la calefacción del cuartel falló durante 20 minutos. Cuando regresó, había escarcha dentro de las ventanas y bajo las literas. Singh despertó con sus botas congeladas por dentro. Y a la mañana siguiente, llegó la orden. Había que abrir la compuerta de nuevo. Un equipo conjunto venía desde Fairbanks, civiles y militares. Todos lo sabíamos. Significaba solo una cosa: volveríamos a bajar. Al amanecer llegaron. 2 Suburban sin insignias, un camión militar cargado de equipo y una furgoneta con antena satelital en el techo. Los civiles parecían ingenieros o científicos. Parcas, cascos, carpetas en las manos. Los militares eran diferentes. Agentes del CID, chaquetas grises, sin insignias, M4 cortos colgados del pecho. No hubo presentaciones ni charla. Limpiaron el área en minutos. Los guardias de la policía militar parecían aliviados de marcharse. Kane nos reunió. Formación cerrada. Nadie va solo. Vigilen el aire, vigilen la espalda. Y si algo se siente mal, se dice en voz alta. Nadie muere en silencio. El trípode se instaló. Primero bajaron una cadena de luces. Cuando parpadearon, vimos el eje hasta el fondo. Maderas húmedas, acero helado. Y al final, la puerta metálica que Mahoney había descrito. El primer equipo descendió. 2 ingenieros con medidores de aire y un agente del CID. El informe fue claro. El aire era respirable con máscara, pero no por mucho tiempo. Luego llamaron a los demás. Kane eligió a 3, a mí, a Mahoney y a Tavares. Sujetamos la cuerda, bajamos despacio. Nuestras botas golpearon la tierra congelada. El aire era denso, pesado, se sentía como plomo en el pecho. El hedor, peor que nunca. Óxido, humedad, sudor viejo. Y allí estaba, la puerta, enorme, de acero macizo, anclada en un marco de concreto, bisagras soldadas. Arriba, un rastro desvaído de letras cirílicas. En el centro, una manija oxidada. Uno de los ingenieros se arrodilló, pasó el guante por los bordes. «Esto fue hecho para contener presión», dijo, como un sello. El agente del CID dio la orden. «Abran». Todos nos aferramos a las palancas. El metal gimió, el eco retumbó en el túnel, y la puerta, después de décadas, comenzó a ceder. La puerta se abrió apenas unos centímetros hacia adentro, y entonces lo escuchamos. 3 golpes lentos desde el otro lado. Mahoney se congeló. Susurró. «Es eso, el mismo sonido». El agente del CID empujó la puerta.
Las bisagras gritaron, el eco se perdió en la oscuridad. Frente a nosotros se extendía un pasillo estrecho, revestido de paneles de acero. Las luces de los cascos alargaban las sombras. El pasillo se curvaba a la izquierda, cortando la visión. En las paredes brillaba la escarcha. En el suelo, manchas oscuras. Tal vez óxido, tal vez algo peor. Avanzamos en formación de 2x2. Fusiles arriba, los ingenieros detrás. El pasillo giró de nuevo y desembocó en una sala amplia. Allí estaba la luz que Mahoney había descrito. No era eléctrica. Provenía de una fosa poco profunda en el centro de la sala, donde ardía una llama azul pálida, química, que hacía vibrar el aire. Alrededor de la fosa había 6 sillas de madera, dispuestas en círculo perfecto. 4 estaban ocupadas. Las figuras tenían forma humana, pero algo en ellas estaba mal. Uniformes descompuestos, rígidos, con insignias soviéticas apenas visibles bajo la escarcha. La piel, allí donde quedaba, era pálida, tensada. Permanecían inmóviles, con la cabeza inclinada hacia abajo. La 5ª silla estaba vacía. La 6ª, girada hacia nosotros. Kane dio la señal de salida. Nadie protestó. Pero a medio camino hacia la puerta, el susurro comenzó. No en la radio, en la sala misma. El aire vibraba con palabras que se entrelazaban hasta volverse un ritmo. Mahoney murmuró con voz quebrada. «Está contando». Y entonces, una de las figuras levantó la cabeza. El movimiento fue lento, deliberado, como el crujir del hielo. Sus ojos eran pozos vacíos, hundidos. El agente del CPD disparó primero. 3 tiros. El sonido rebotó en el acero. La figura no cayó. Las demás empezaron a moverse. Kane gritó: «¡Retrocedan!». Tavares agarró a Mahoney y lo empujó hacia la salida. Yo cubría la retirada disparando a todo lo que se movía. Las balas atravesaban tela podrida, chocaban contra huesos que crujían como ramas secas. Pero los cuerpos seguían levantándose de sus sillas. Uno exhaló un sonido largo, no un grito, sino un suspiro profundo. La llama azul centelleó. El aire se volvió tan frío que la máscara se me congeló por dentro. Golpeamos la puerta. Los ingenieros la cerraron de un portazo y giraron el cerrojo. El metal resonó, sacudido por algo del otro lado. 1 vez, 2 veces. Luego silencio. No esperamos más. El operador del torno nos sacó uno por uno. Cuando salí a la superficie, mis guantes eran bloques de escarcha y mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlos. Kane informó a operaciones. El sitio está comprometido. Sellado inmediato. En menos de 1 hora, un equipo de soldadores cubrió la compuerta con una placa de acero, la selló y la enterró bajo la nieve. En los registros quedó como acceso permanentemente cerrado. Pero nosotros sabíamos la verdad. 3 días después nos retiraron de Fort Glay. Razón oficial: rotación terminada. Extraoficialmente, Kane me dijo al amanecer: «Nunca hables de lo que vimos en el depósito, con nadie, ni siquiera en la próxima misión». No tuvo que repetirlo. Mahoney fue enviado a salud conductual antes de partir. Diagnóstico: estrés por entrenamiento en clima frío. No volvió a hablar conmigo. Solo miraba por la ventana del transporte, las manos tan apretadas en los bolsillos que los nudillos se le ponían blancos. Tavares regresó a Rhode Island con una licencia de emergencia. Meses después, su esposa me llamó. Juraba que una noche había despertado con golpes en las paredes de su casa. Ross fue transferido. Singh pidió la baja. Waller contestó algunas veces. Después dejó de responder. Yo seguí. Diferentes bases, diferentes misiones. Pero Alaska nunca se fue de mi cabeza. Esa compuerta, esa sala, esas sillas. 1 año más tarde, en un campo de entrenamiento en Nevada, me crucé con un militar que había estado de guardia antes de nuestra llegada. Le pregunté si había oído algo. Palideció. A veces las radios atrapaban estaciones de números en ruso. Y una vez escuchamos 3 golpes, bajo la nieve. «¿Qué piensas que era?», pregunté.
Sacudió la cabeza. No importa lo que piense. Ese lugar nunca lo cerraron de verdad. No quise creerle. Pero el invierno pasado, un soldado de otra unidad desplegada en Gley me contó que habían cercado una nueva sección del depósito. Decían que era un problema de drenaje, y la misma semana sus ventanas amanecieron congeladas por dentro. Juraban haber oído 3 golpes en la noche. La gente me pregunta, ¿estás seguro de lo que viste? Respondo que sí, porque no hay razón para mentir sobre lo que aún me quita el sueño. Recuerdo el olor, el peso del aire, mis equipos congelados donde no debían. Y recuerdo cómo levantó la cabeza aquella primera figura, y lo vacío de sus ojos. Cuando pienso en la silla vacía, me pregunto si estaba destinada a uno de nosotros. No lo digo en voz alta, porque si es así, esa silla sigue esperando. Y quizá algún día, cuando el viento se calle y el frío sea lo bastante profundo, volverán a ocuparla. ¿Todavía estás mirando sin suscribirte? Corrígelo ahora. Suscríbete, porque la próxima historia está en camino. Y en los comentarios, escribe tu país y la hora en que ves esto.